tiro penal con el que Comunicaciones ganó el tricampeonato. Brandon de León. Brandon de León, de 20 años de edad, jugó 19 de los 22 encuentros de Marquense en la fase de clasificación, siendo uno de los jugadores más regulares de los Leones. Edwin Fuentes. En la fase de clasificación, el defensa Edwin Fuentes, de 22 años de edad, jugó 20 de los 22 partidos en los que participó Marquense. Además, anotó el tercer tanto de los Leones en el partido de la serie frente a Universidad de San Carlos. Braylin de León. Braylin de León, de 21 años de edad, jugó 17 de los 22 partidos en la fase de clasificación, siendo otro de los futbolistas titulares del entrenador Francisco Paco Melgar. Queremos decir algo de parte de la producción, y es que no colocamos a varios jugadores que podrían haber sido revelación, y todos ellos prácticamente de Marquense. Los dos Carlos Rodríguez, a Kevin Mérida, a Maynor de León. Rodríguez, el portero, sí había jugado. Ah, sí había jugado. Sí. Bueno, entonces un Carlos Rodríguez, nada más el volante de contención, pero 3 jugadores más, además de los 4 mencionados, así que 7 jugadores de revelación. Definitivamente Marquense, un equipo que utilizó bastantes futbolistas que no habían participado mucho. Es la gran sorpresa del torneo. Ah, sí, sí, por mucho. Sí, por mucho. Bueno, arranquemos con la votación. Para mí en la tercera posición, Brandon de León. Creo que entre los de Leones y además entre los jugadores de Marquense, después de Edwin Fuentes, el que tuvo más minutos, bueno, no el que creo, el que tuvo más minutos después de Edwin Fuentes. Fue un jugador que, al igual que Edwin Fuentes, que Braylin de León, se ganó la titularidad. Kenwy Velázquez entraba mucho de cambio. De León fue fundamental también para que Marquense avanzara a las semifinales. Y como lo decía Francisco, por mucho la revelación del certamen Marquense y en parte por sus jugadores. Yo voy a decir Kenwy Velázquez por 2 cosas. Primero, no me gustaba Kenwy Velázquez en el sentido de que se tira mucho cuando lo tocan y trata de engañar constantemente. Pero sí creo que individualmente es un jugador importante en el mano a mano, importante en el desborde, que le quitó a Norales la titularidad, que además de quitarle la titularidad a Norales es, digamos, no titularidad, sino que el entrar más, el estar más en esa posibilidad, siendo Norales creo también un jugador bueno zurdo, pero Kenwy Velázquez me parece que además de un buen mano a mano, es un jugador muy consistente en cuanto a la diagonal que hace hacia adentro. Así que yo lo pondría tercero a Kenwy Velázquez, además de que creía que uno de los factores donde Marquense no iba a tener tanta solidez, porque atrás miraba a Noriega, miraba a Quincho Álvarez, miraba a jugadores más hechos, incluso el portero Marvin Barrios. Adelante creí que no iba a ser tanto Jorge Ortiz, que no iba a ser tanto Johnny Brown, pero tuvieron fundamentalmente gente como Kenwy Velázquez, que lo hizo bien en el desborde y los alimentó de varias anotaciones. Bueno, para mí en la segunda posición está otro jugador de Marquense, Edwin Fuentes. Fuentes fue quien participó en más minutos en la defensa para el equipo de Marquense y sobre todo en los jugadores jóvenes. Fue un jugador que le dio solidez junto a Leonel Noriega, junto a Quincho Álvarez, y además terminó su gran campaña con el gol que le hizo a la Universidad de San Carlos, el 3-0 en los cuartos de final, un golazo de tiro libre. Edwin Fuentes para mí es el segundo mejor de las revelaciones. Para mí el segundo mejor de las revelaciones es Jorge Aparicio. Jugó casi al final del torneo, 6 partidos consecutivos de la fase de clasificación. De la fase final también, constantemente en la misma, desde cuartos de final, semifinales. Solo se iba a perder el partido de la final. Sin embargo, tampoco se lo perdió, porque cuando parecía que no iba a jugar, se lesiona Márquez y juega Aparicio y se convierte en el jugador que le da el título a Comunicaciones. Me parece que su aparición hasta en la parte final del torneo no le da el peso que tuvo Marquense, además del equipo superior o dominante que era Comunicaciones, así que a Aparicio lo pondría
segundo en cuanto a las posibilidades de jugador revelación del torneo. Para mí el jugador revelación del torneo es Jorge Aparicio, porque existe una diferencia entre jugar en un equipo que quedó campeón y en un equipo que se quedó en semifinales y que incluso terminó quinto en la fase de clasificación. Aparicio sí, no jugó en los primeros 18 partidos para Comunicaciones, pero desde que lo hizo en la fecha número 19 fue titular y también fue fundamental para que ganaran el torneo. Entonces, para mí el hecho de haber estado con el campeón le da un extra a Jorge Aparicio y es el jugador revelación del torneo. Yo colocaría a Edwin Fuentes como el mejor en cuanto a revelación del campeonato, el de la aldea Ticalú allá en el departamento de Escuintla, específicamente en Tiquizate. Creo que primero hizo un golazo en el campeonato, un golazo fundamental ya en la parte final de la fase de clasificación. Hizo marcas como esta contra Carlos Figueroa consistente, fue un lateral izquierdo que tuvo cierta dominancia en el ida y vuelta, fue de hecho el jugador que estuvo en 21 de los 22 partidos de la fase de clasificación, solo no estuvo en el último, y no estuvo en el último porque fue sacado por acumulación de tarjetas y es por eso que no estuvo en ese encuentro, pero de ahí en adelante también jugó todos los de la fase final, por lo que no solo estaba en el equipo revelación, sino que además se consolidó en el mismo, venía de la segunda división, por cierto. Yo pondría consistentemente a Edwin Fuentes. Y hay que recordar que con esto empatan en la primera posición. Edwin ¿Cómo Fuentes hacemos el desempate? Hay en desempate. Wildcard, el gato. Están empatados en la primera posición. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a tener a los nominados y la votación del mejor entrenador del torneo de Apertura 2013, además de la semifinal Bayern Múnich, Wanshu.